Síntesis del Antiguo Testamento, clase 1, audio 2. Dijimos entonces de que Adán y Eva se encuentran expulsados del huerto. En el capítulo 3, antes de la expulsión, y notar Dios la condición caída y la condenación por el pecado, la paga del pecado es muerte. Bien, Dios dice, voy a proveer una simiente. En el capítulo 3 y en el versículo 15, dice el texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A esto es llamado el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, donde está la promesa de Cristo, bien, quien restauraría las relaciones rotas. Previo a la caída, Adán y Eva tenían una relación completa, integral con Dios, consigo mismos, con otros y con la creación. El caer en pecado rompe estas relaciones. Bien, la paga del pecado es muerte, es decir, es separación, y estas relaciones con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos y con la creación también han sido quebrantadas. Por tanto, nuestra vida está sujeta a esta naturaleza caída y en la cual vivimos. Ahora, el primer acto que encontramos de la humanidad, y por eso vuelvo a enfatizar lo que hablamos en el texto anterior, el primer relato en la narrativa, y he mencionado esto y creo que lo seguiré mencionando en otros audios, el primer evento de la narrativa fuera de Edén es un acto de violencia que surge por un problema de adoración. Ahora, bajo este concepto, vamos a ir viendo en toda la historia humana que los problemas de adoración nos van a llevar a diferentes formas de pecado. Y esta es la narrativa, una vez más, que queremos ir estructurando en nuestro pensamiento a la hora de leer las Escrituras. Porque entonces encontramos que Caín, bien, y Abel se acercan al Señor con una ofrenda. Ahora, esta ofrenda, sí, claro que sí es importante lo que se ofreció. Ya han habido muchos argumentos de que la ofrenda de Caín era una ofrenda de la tierra, una ofrenda incruenta, es decir, sin sangre, que por otro lado la ofrenda de Abel era lo mejor de su ganado, una ofrenda con sangre, bien. Y por supuesto, esto es importante y es para considerar. Sin embargo, necesitamos considerar algo aún más importante, que es lo que también va a ir incluyendo la narrativa bíblica a través de su desarrollo, que es la condición del corazón del hombre. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan sobre la condición del corazón del hombre. Y vamos a entender que el corazón es malo, es pecaminoso por la naturaleza en la cual vivimos. Sin embargo, este corazón puede ser redimido, bien, por el Evangelio, por esta promesa de la simiente de la mujer que puede restaurar estas relaciones que han sido quebrantadas previamente. Entonces Caín y Abel se presentan un problema de adoración, y queremos traspolar este principio y decir que el problema del pecado humano es un problema de adoración. Vamos construyendo ídolos en nuestra vida. Podemos ser nosotros mismos con nuestro egocentrismo y con nuestro egoísmo. Puede ser nuestra familia, puede ser el dinero, puede ser el materialismo, el individualismo, el hedonismo, diferentes filosofías o ideas que los construimos como un ídolo. Inclusive podemos cometer el tremendísimo error de construir o de hacer el ministerio, el servicio a la iglesia, uno de nuestros ídolos, y que nuestro corazón adore y se rinda ante algo que no es y quien no es el Señor. Así que entonces, por un problema de adoración en el corazón de Caín, a la hora de traer su ofrenda no fue correcta, y a la hora de procesar su frustración tampoco fue correcta, sino que su corazón le guía a actuar de una manera violenta, y la violencia aparece entonces manifestada en concreto en estos actos que ya todos conocemos qué fue lo que sucedió. Entonces, Caín y Abel, sucede lo que sucede. Bien, Caín asesina a Abel. Bien, y viene el actuar de Dios. Más adelante, en el capítulo 4, aparece también que otros descendientes de ellos. Y finalmente habla sobre Set, otro hijo más para Adán y Eva. En el capítulo 5 se encuentra la narrativa de las generaciones. Bien, avanzamos desde Adán y Eva hasta terminar con los hijos de Noé, capítulo 5, versículo 32.
donde van relatando estas generaciones que nos van a dar una estructura de cómo se fue desarrollando la humanidad a partir de Adán y Eva. Específicamente, y aquí quiero otra vez insertar el concepto de narrativa, bien, esta línea, y usemos la expresión, esta línea de sangre nos va a llevar hasta los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y luego seguiremos la línea de Sem, entendiendo que por ahí viene entonces la promesa del protoevangelio hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15. Capítulos 6, 7, 8 y 9 vamos a encontrar la famosa historia de Noé, que lamentablemente nuestras iglesias han convertido a Noé en una tira cómica para niños, y quiero decirlo con mucho respeto. No pretendo, no lo uso de manera peyorativa, sino de una manera en donde tomamos una historia de redención de la humanidad y simplemente la limitamos para contarla a los niños porque es bastante ilustrativa, y es importante que nosotros entendamos lo que implica el arca de Noé. Más que muchos animales salvados, implica el operar de Dios en preservar a la humanidad a causa del pecado del hombre, porque el pensamiento, dice el capítulo 6, del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Así que esta preservación de esta línea mesiánica, bien, es guardada por el Señor a través de esta forma milagrosa hasta que hace el pacto con Noé y sus implicaciones. Capítulo 10. Encontramos el pasaje con más genealogías, específicamente retoma el final del capítulo 5, donde viene el autor, es decir, probablemente Moisés, narrando las genealogías de a partir de Adán y Eva. Retoma y da la genealogía de Jafet, Cam y Sem, para en el capítulo 11 llegar a un capítulo, digámosle, desde una prevista o un preplanteamiento humanista, donde el hombre comienza a exaltar al hombre y comienzan a decir: vamos a hacer una torre que llegue hasta los cielos, un intento más de religión, un intento más de autonomía, bien, un intento más de separar a Dios del hombre. Como conocemos, fracasa, y en el capítulo 11, versículo 10, el autor se enfoca en la descendencia de Sem. Otra vez, incluyamos el concepto de narrativa, bien, ya no es tan clara la narrativa de Jafet o de Cam, sino de Sem, porque a través de Sem usted puede seguir la línea: Sem, Arfaxad, Salah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Tare, y terminar en el versículo 26 con Abraham. Y Abraham entonces va a recibir la promesa de que en él, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, este patriarca va a comenzar entonces a diseñar su familia, en la cual esta línea de sangre, esta promesa de la simiente de la mujer vendrá. Por eso viene después entonces la narrativa de su hijo Isaac y la narrativa también de Jacob. Después por Jacob vamos por diferentes narrativas. Pero quiero aquí resumir lo que intenté decir en estos dos audios, es que Génesis nos presenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bien, y esto tanto es una introducción para el Antiguo Testamento como para el libro de Génesis, que más adelante lo vamos a comentar de una forma más superficial porque ya lo hemos mencionado durante algún pequeño tiempo acá. Entonces, capítulos 1 al 11 de Génesis nos dice de dónde venimos. Bien, este es nuestro contexto histórico, ¿ok? Pero del capítulo 12 hasta el capítulo 50 nos dice hacia dónde vamos. Por eso es que el Antiguo Testamento es tan importante, porque diseña nuestro origen y define nuestro propósito, dándonos una identidad hacia dónde tenemos que vivir y movernos en este mundo, como dice Filipenses, un mundo malo, un mundo caído, un mundo con complicaciones gigantescas en relación a todo lo que es el Señor y nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces, llegó el Antiguo Testamento simplemente a nosotros como una historia secular, como un relato de la cultura. ¿Cómo llegó? Evidentemente llega a nosotros como la provisión de Dios para decirnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y este fundamento, y quiero agregar otra palabra que también iremos incorporando en algunos momentos, es la palabra identidad. Bien, saber de dónde venimos y saber hacia dónde vamos nos da identidad, nos genera identidad. Sabemos quiénes somos, que somos hijos de Dios,
y toda nuestra cosmovisión de vida se desarrolla en esa dirección. Por tanto, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos es indispensable como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios con una necesidad de relación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, afirman este concepto. Y Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es nuestra identidad, somos hijos de Dios. Este es nuestro propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta es la importancia de la narrativa bíblica partiendo del Antiguo Testamento.